Desde que Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, el fascinante y complejo rompecabezas de la evolución humana se ha convertido en uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de siglos de investigación, aún enfrentamos un misterio casi mítico, el denominado eslabón perdido. Esa figura metafórica que simboliza el puente desconocido entre nuestros ancestros primitivos y el moderno Homo sapiens parece jugar al escondite con los mejores científicos del mundo. Pero, ¿qué es exactamente el eslabón perdido? ¿Por qué sigue eludiéndonos? ¿Y qué teorías, tanto científicas como alternas, intentan llenar este vacío? Acompáñame en esta enigmática travesía a través del tiempo, la ciencia y la especulación. No importa si crees en la teoría de la creación, presta atención a este video, porque al final, saber no ocupa espacio, y mientras más sepas sobre cualquier tema, mejor puedes argumentar tus opiniones. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Muchos hemos escuchado desde nuestra infancia el término el eslabón perdido, pero ¿realmente te has detenido a analizar qué es exactamente ese tan nombrado eslabón perdido? Escucha. En su sentido clásico, el término eslabón perdido hace referencia a un fósil o especie intermedia que conecta de manera clara y directa a los primeros primates con los humanos modernos. Es una pieza faltante en la cadena de la evolución que podría resolver cómo un grupo de simios en África hace millones de años dio lugar a una especie que construyó civilizaciones, exploró el cosmos y creó arte. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente en la comprensión de nuestra evolución, la idea del eslabón perdido se perpetúa, alimentada tanto por descubrimientos como por las preguntas que estos dejan sin respuesta. En 1974, un grupo de científicos liderado por Donald Johanson realizó un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra percepción de los orígenes humanos. En la región de Afar, en Etiopía, encontraron un esqueleto parcial de una hembra de Australopithecus afarensis, bautizada como Lucy en honor a la canción Lucy en el cielo con diamantes, del mundialmente conocido grupo musical The Beatles. Este fósil, de 3,2 millones de años, era un sorprendente híbrido. Poseía una pelvis que indicaba bipedestación, pero su cráneo y brazos recordaban a los de un simio. El descubrimiento de Lucy fue monumental, pero no resolvió todos los misterios. De hecho, abrió nuevas preguntas. ¿Fue Australopithecus el antepasado directo del Homo? ¿Existieron otras especies paralelas que contribuyeron a nuestra evolución? Si Lucy caminaba erguida, ¿qué factores ambientales impulsaron esta transformación? Décadas después de Lucy, otro hallazgo desconcertante puso a los científicos en un verdadero dilema. En 2013, en la cueva Rising Star, en Sudáfrica, un equipo liderado por Lee Berger encontró restos de una especie nunca antes vista, el Homo naledi. Aunque su anatomía era primitiva, con un cerebro pequeño y rasgos simiescos, los restos tenían apenas entre 236.000 y 335.000 años. Esto significa que coexistieron con el Homo sapiens. La existencia de Homo naledi plantea preguntas fundamentales. ¿Fue una especie que sobrevivió aislada durante milenios? ¿O es posible que varias especies humanas coexistieran mezclándose y compitiendo? Algunos expertos, como el paleoantropólogo Chris Stranger,
sugieren que podría haber existido un mosaico de especies que interactuaban de maneras que apenas comenzamos a entender. En 2021, un descubrimiento sacudió los fundamentos de la paleoantropología. Un cráneo casi completo hallado en Harbin, China, durante la década de 1930, pero oculto hasta hace poco, fue identificado como una nueva especie, el Homo longi, apodado hombre dragón. Este fósil de más de 146.000 años sugiere que una especie humana con características únicas pudo haber coexistido con los neandertales, los denisovanos y los Homo sapiens. El hombre dragón reavivó teorías sobre encuentros e hibridaciones entre especies humanas, lo que complica aún más la narrativa de una evolución lineal. ¿Podría ser que Homo longi sea el verdadero eslabón perdido o simplemente otro ramal de un árbol evolutivo mucho más intrincado de lo que imaginábamos? La falta de una respuesta definitiva ha dado lugar a teorías que trascienden la ciencia convencional, sumergiéndonos en lo especulativo y lo conspirativo. Algunas de estas ideas, aunque polémicas, han capturado la imaginación del público, como la teoría de los ancestros exógenos. Popularizada por autores como el muy polémico Eric von Däniken, esta teoría sugiere que los humanos modernos no evolucionaron únicamente en la Tierra, sino que fueron producto de la intervención de seres extraterrestres. Según esta hipótesis, el eslabón perdido representa el momento en que nuestros ancestros fueron modificados genéticamente. Por otro lado, tenemos la teoría del experimento de la Tierra hueca. En el siglo XX, teorías marginales afirman que los fósiles faltantes podrían estar ocultos en cavernas profundas o incluso en un supuesto mundo subterráneo. Aunque los expertos plantean que esta teoría carece de respaldo científico, esta idea sigue atrayendo a ciertos grupos interesados en misterios geográficos, más aún sabiéndose que el Homo naledi fue encontrado en una caverna muy profunda, donde nadie pensó encontrar algo así. ¿Acaso no es este un respaldo científico a esta teoría? La siguiente teoría es la hibridación con especies desconocidas. Algunos genetistas como Svan Pavo han demostrado que los humanos modernos tienen ADN neandertal y denisovano. Sin embargo, rastros de ADN fantasma en poblaciones africanas actuales sugieren una posible interacción con una especie aún no identificada. Otra teoría es la de la gran catástrofe perdida. Propuestas como la hipótesis de Toba sugieren que eventos catastróficos como erupciones volcánicas masivas podrían haber borrado evidencia crucial de especies intermedias. Esto también alimenta la idea de que civilizaciones avanzadas primitivas podrían haber existido antes del registro conocido. Un aspecto igualmente enigmático es el surgimiento del pensamiento abstracto y la cultura. ¿Por qué y cómo los primeros humanos comenzaron a pintar en cuevas, a enterrar a sus muertos con rituales o a fabricar herramientas complejas? Sitios como Blombos Cave en Sudáfrica, donde se encontraron grabados de 73.000 años de antigüedad, y las pinturas rupestres de Altamira en España, desafían totalmente nuestras nociones sobre cuándo comenzó la creatividad humana. Y aquí surge otra pregunta fundamental. ¿Fue esta explosión cultural exclusiva del Homo sapiens o compartida con otras especies como los neandertales? La paleoantropóloga Rebecca Wright Sykes argumenta que los neandertales tenían una cultura rica, pero nuestra especie pudo haber desarrollado un nivel de cooperación y simbolismo que les dio una ventaja evolutiva. Hoy, con tecnologías como el análisis de ADN antiguo, la tomografía computarizada y la inteligencia artificial, estamos más cerca que nunca de resolver este misterio. Por ejemplo, en 2010, un equipo liderado por Svan Pavo
secuenció el genoma completo de los neandertales, revelando que compartimos entre un 1 y un 4% de nuestro ADN con ellos, los neandertales. Sin embargo, estas herramientas también han generado muchas más preguntas. Estudios recientes sugieren que un alto porcentaje de nuestro ADN no tiene un origen claro, lo que algunos científicos llaman el ADN oscuro. Este material genético podría ser la clave para identificar especies intermedias o híbridas que aún no hemos descubierto. El eslabón perdido es más que una pieza de nuestra historia evolutiva. Es un reflejo de nuestra búsqueda constante por entender quiénes somos y de dónde venimos. Cada nuevo fósil, cada análisis de ADN y cada teoría, ya sea científica o especulativa, añade un nuevo piso a esta enorme torre de misterios. Quizás nunca encontremos un único eslabón que conecte todas las piezas. Tal vez nuestra evolución fue una red compleja de interacciones, adaptaciones y azares. Pero esa misma incertidumbre es lo que hace que este viaje sea tan fascinante. Después de todo, como dijo alguna vez el astrofísico Carl Sagan, somos polvo de estrellas que trata de comprenderse a sí mismo. Y en esa búsqueda, el misterio del eslabón perdido continuará alimentando tanto a la ciencia como a la imaginación humana. ¿Cuál de estas teorías podría ser la correcta? ¿Podría alguna de las teorías que han sido rechazadas contener la verdad que tanto buscamos? ¿Crees que ya la ciencia ha dado la definitiva respuesta sobre quiénes somos en realidad los seres humanos? ¿Crees que el descubrimiento de nuestro genoma ha expuesto todo nuestro pasado? Si dices que sí, estás en un error. El descubrimiento y los avances en el estudio del genoma humano ha causado desconcierto en la comunidad científica. Hay un misterio que pocos conocen y que hoy, en este video de 1000 historias, te revelaré, y solo entonces quizás comiences a darle la razón a algunas personas que plantean teorías que parecen salidas de la ciencia ficción. Solo te adelanto un detalle: no somos lo que creemos ser. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Imagina que cada célula de tu cuerpo es un archivo secreto que guarda dentro de sí una historia antigua y olvidada, una epopeya milenaria que no aparece en ningún libro, ni siquiera en los más viejos códices de nuestra historia. Entre los millones de genes que componen el genoma humano, algunos fragmentos se levantan como ruinas en un paisaje misterioso, desdibujados y desconcertantes. Son los restos de otros seres humanos, de otras especies de homínidos que existieron, respiraron y dejaron su huella en nosotros, pero de los cuales apenas sabemos algo. La ciencia moderna, mediante complejas técnicas de secuenciación genética, ha descubierto que en nuestro ADN existe un legado heredado de especies de homínidos antiguos, con las cuales compartimos un pasado entrelazado. Sabemos que en el genoma de muchas personas actuales hay rastros de neandertales, aquella especie robusta y adaptable que habitó Europa y partes de Asia hasta hace unos 40.000 años. Del mismo modo, en las poblaciones de Asia y Oceanía se encuentran fragmentos genéticos de otra especie menos conocida, pero igualmente fascinante: los denisovanos. Y sin embargo, el verdadero misterio no son solo estos antiguos padres. No, hay algo aún más enigmático.
La huella fantasma en el genoma humano. En ciertos grupos de población actual, los científicos han encontrado fragmentos de ADN que no parecen coincidir con ninguna de las especies conocidas de homínidos. No corresponde ni a los neandertales, ni a los denisovanos, ni a cualquier otro homínido cuyo ADN hayamos sido capaces de identificar hasta ahora. A estos rastros desconocidos se les llama a menudo huellas fantasma. Estas secuencias aparecen como sombras en nuestro genoma, como voces perdidas que susurran de una diversidad humana aún más vasta de la que jamás imaginamos. Este hallazgo ha abierto un abismo de preguntas. ¿Quiénes eran estos seres desconocidos? ¿Cuántas especies de homínidos coexistieron y compartieron su legado con nosotros, los Homo sapiens? ¿Y qué pasó con ellos? Los estudios genéticos más recientes han revelado que entre el 1 y el 2% del genoma de los europeos y los asiáticos modernos proviene de los neandertales. Los neandertales fueron una especie notable, con cráneos grandes y robustos que nos revelan un cerebro adaptado a la supervivencia en condiciones extremas de frío y escasez. Aunque en algún momento de nuestra historia fueron considerados como brutos o menos evolucionados, ahora sabemos que los neandertales eran muy avanzados, pues fabricaban herramientas, controlaban el fuego y posiblemente tenían algún tipo de lenguaje. Mientras tanto, el descubrimiento de los denisovanos en una cueva en Siberia a principios del siglo XXI reveló otra pieza del rompecabezas humano. Este grupo de homínidos, del cual apenas tenemos restos óseos, comparte alrededor del 4 y el 6% del ADN con los habitantes de Melanesia y Australia. Su genética influye en adaptaciones tan específicas como la capacidad de vivir en altitudes extremas, como se observa en las poblaciones tibetanas actuales. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros fragmentos de ADN? Aquellos que no corresponden ni a una especie ni a otra y que desafían cualquier intento de clasificación. Es posible que existan homínidos que compartieron el mundo con nosotros, pero de los que no tenemos restos físicos ni evidencias arqueológicas. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, liderado por el genetista Joshua Akey, publicó un estudio que mostraba la presencia de segmentos fantasma de ADN en el genoma de algunas poblaciones africanas. Estos segmentos no coincidían con ninguna de las secuencias conocidas ni de neandertales ni de denisovanos. Según el propio Akey, estos fragmentos no tienen comparación. Sugieren que existió un flujo de genes de una población de homínidos aún desconocida. Este descubrimiento nos empuja a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la prehistoria humana. Si existen fragmentos de ADN de homínidos que no hemos identificado, ¿significa esto que los restos de estas especies se han perdido para siempre? ¿O acaso se ocultan en alguna región inexplorada del planeta, esperando a ser descubiertos? Sabemos que hasta hace unos 50.000 años, al menos 4 especies humanas compartían el planeta: los Homo sapiens, los neandertales, los denisovanos y el Homo floresiensis, descubierto en la isla de Flores, en Indonesia, y bautizado como el Hobbit debido a su pequeña estatura. Pero, ¿hubo más? Algunos científicos creen que esta diversidad genética podría corresponder a linajes aún no descubiertos, quizás especies que se extinguieron sin dejar rastro en el registro fósil. Otros consideran la posibilidad de que durante los milenios en que coexistieron los distintos homínidos, se produjeron interacciones y mezclas genéticas ocasionales,
incluso con especies de las que ni siquiera hemos oído hablar. Más allá de estas teorías conservadoras, existen también teorías más audaces que tocan el borde de lo especulativo. Algunos investigadores han sugerido que podríamos haber heredado genes de homínidos que vivieron en regiones remotas e inaccesibles, o incluso de linajes híbridos, producto de cruces múltiples entre diferentes especies. Esta hipótesis propone que cada especie de homínido tenía algo único que aportar, adaptaciones específicas que se integraron a nuestro linaje como una especie de puzzle evolutivo, donde cada pieza es un vestigio de una forma de vida perdida. Pero también están las teorías menos convencionales que bordean el terreno de la ciencia ficción. Algunas sugieren que estos fragmentos de ADN podrían provenir de homínidos de los cuales aún no hemos encontrado restos, no porque nunca existieron, sino porque habitaron áreas que hemos explorado muy poco o nada, como profundas selvas o cavernas inaccesibles. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas ideas, la ausencia de datos definitivos mantiene abiertas estas especulaciones. Ahora bien, ¿somos realmente la única especie humana? Aunque muchos de estos fragmentos genéticos pueden no tener una explicación aún, los avances en genética están comenzando a arrojar algo de luz. Pero cada nuevo descubrimiento parece solo profundizar el misterio. ¿Es posible que en algún rincón olvidado del planeta queden restos de esos homínidos desconocidos? ¿Podría una nueva cueva en Siberia, en África o en el Amazonas arrojar huesos que revelen los secretos de estas especies perdidas? Pero más intrigante aún es la teoría que muchos sostienen. ¿Será verdad que los humanos en algún momento nos hibridamos con alguna especie no de este mundo, sino de otro planeta, y que no seamos capaces de encontrar sus restos porque nunca dejaron sus restos en la Tierra, pues regresaron a su mundo? Y aún más intrigante resulta que existen muchas regiones sin explorar en la Tierra, tanto en selvas, desiertos, montañas, océanos. ¿Podrían seguir vivos, ocultos en esas regiones, esos homínidos que dejaron las huellas fantasmas en nuestro ADN? Quizás en el futuro descubramos un esqueleto u otro elemento, ya sea inerte o vivo, que nos lleve a comprender los orígenes de estos fragmentos fantasmas en el genoma humano, o quizás nunca lo hagamos. Pero el enigma de nuestra ascendencia genética continúa, susurrándonos que no estamos solos en nuestro linaje. Somos una especie rica en herencias ocultas, en legados compartidos con seres que ya no están o que no hemos encontrado, pero que de alguna manera están vivos en nosotros. Y así, mientras la ciencia avanza, nuestra historia sigue incompleta, un rompecabezas con piezas dispersas y fragmentos invisibles que aún esperan ser encontrados. El cuerpo humano es una máquina llena de errores, malas rodillas, huesos inservibles y una tendencia a adquirir alergias son algunos defectos de fábrica del cuerpo. Estudios recientes explican cómo el hombre sobrevive a diario bajo el peso de una interminable cadena de errores fisiológicos. Según los expertos, la mayoría de estos defectos tienen un principal culpable: la abrupta transición de caminar en 4 patas a 2. ¿Padeces de dolores de espalda? ¿Has tenido que someterte a tratamientos para aliviar dolores en las rodillas? ¿Te has preguntado por qué tantos millones de personas se quejan quizás de lo mismo que tú? Hoy nos embarcaremos en este viaje científico e histórico al encuentro de las deficiencias del cuerpo humano y la culpable de que existan: nuestra evolución. No te vayas, porque te sorprenderás.
Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El cuerpo humano parece una máquina perfecta. A simple vista, cada una de sus partes encaja tan bien que si sus piezas hicieran música, a lo mejor sonarían mejor que la Orquesta Filarmónica de Viena. Sin embargo, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Gracias a la ciencia moderna, cientos de biólogos y genetistas han descubierto que el cuerpo humano no es una obra maestra. Por el contrario, alberga una gran letanía de errores extraños para otras especies que los hombres han tenido que sortear a punta de ingenio y tecnología. La mayoría de ellos no aparecen a simple vista. Como describe el biólogo e investigador Nathan Lenz en su libro Errores Humanos, algunas capacidades del cuerpo pueden ser tan maravillosas que opacan los cientos de errores que hay detrás. Un humano puede sentarse y tocar Piano Man sin tener que pensar en las células y los músculos de sus manos, mientras que al mismo tiempo otro puede sentarse y escuchar esa misma canción sin pensar en las vibraciones de su oído. Sin embargo, en cuanto a defectos, hay una larga lista. La retina del ojo humano, por ejemplo, mira hacia atrás y deja un punto ciego en la visión. El esqueleto tiene huesos inservibles y el ADN genes que no funcionan. El cerebro de vez en cuando engaña a su dueño y es famosa su incapacidad de reproducirse con éxito sin ayuda de la ciencia moderna. En 1951, el biólogo Wilton Krugman definió esta serie de errores como las cicatrices de la evolución humana. Y en efecto, cuando se habla de naturaleza, el concepto de perfección no existe, así muchos libros y científicos digan lo contrario. A lo largo de la historia evolutiva, cada célula, proteína y código de ADN han sido sometidos con dureza a la selección natural. Eso ha resultado en una forma corporal robusta y suficiente para vivir, pero no precisamente en el mejor de los diseños. Lenz, en su libro, divide los defectos humanos en 3 categorías. Los primeros aspectos evolucionaron en un mundo diferente al de hoy, como el inevitable hecho de que el hombre gane peso con facilidad y lo pierda difícilmente. Esto tenía sentido en la prehistoria, cuando había hambrunas, pero no en la abundancia de los países desarrollados del siglo XXI. La segunda tiene que ver con las adaptaciones, y el caso más ejemplar es la rodilla. Aunque la mayor parte de la estructura ósea se adaptó muy bien al hecho de caminar parados o la bipedestación, aún hoy la fisiología del hombre no se ha ajustado a esa facultad. Por esa razón, los meniscos se desgastan fácilmente y son un problema en la vejez. La tercera categoría que menciona el autor recoge todos aquellos errores con los que el hombre está condenado a lidiar, por ejemplo, la faringe, una estructura que nunca ha cambiado y que recuerda que todas las especies están atrapadas en los cuerpos que tienen, por lo que reparar cualquiera de esos diseños requeriría mucho más que una mutación. La mayoría de estos defectos tienen un principal culpable: la abrupta transición de caminar en 4 a 2 patas, para lo cual el hombre tuvo que adaptarse en muy poco tiempo evolutivo. La pelvis de la mujer se estrechó tanto que provocó que el proceso de parto fuera muy riesgoso y doloroso. Por eso, hasta comienzos del siglo XX, era casi común que al dar a luz murieran la madre o el niño, o ambos. Esta estrechez también ocasionó que los fetos empezaran a nacer prematuros, ya que hizo imposible desarrollar completamente el cerebro en el vientre. Por esta razón, los humanos nacen tan indefensos y necesitan el cuidado de su madre durante años. Eso no sucede, por ejemplo, cuando una vaca da a luz. Pese a los avances de la ciencia, el tema hoy sigue siendo un problema. Según la UNICEF, 7.000 niños en el mundo entero mueren a diario en sus primeras horas de vida, y el 80% de estas muertes radican en factores como complicaciones surgidas durante el parto o derivadas de un nacimiento prematuro.
Por otra parte, como dijo hace años el paleontólogo Bruce Latimer, producto de nuestra posición vertical, los huesos de la columna también tuvieron que apilarse como una vajilla de platos, uno encima del otro. Y adicionalmente, soportar la presión del tamaño de la cabeza hizo que el ser humano tuviera problemas de columna. Alrededor del 80% de las personas llegan a sufrir por esta causa a lo largo de su vida. Para Lenz, sobrevivir con estos defectos demuestra la grandiosidad de los seres humanos. A pesar de que son los más improbables sobrevivientes del conflicto evolutivo, muestran 4.000 millones de años de tenaz perseverancia. Hemos superado esas limitaciones físicas mediante el cerebro, pero como dice Lenz en su libro, esto es gratificante por un tiempo. Ahora nuestra propia inteligencia nos da problemas, refiriéndose a las pésimas decisiones sociales tomadas por el ser humano. Está claro que triunfamos por la habilidad de manipular el entorno a nuestro favor. El problema es que poco pensamos en las consecuencias a largo plazo, y ese quizás sea el más fatídico defecto. Para Lenz, todas las sociedades han colapsado, y se pregunta si el hombre sobrevivirá lo suficiente para ver cómo la tecnología soluciona los problemas, o si ésta terminará por destruirlo. Por otro lado, el experto plantea que las probabilidades de sobrevivir para verlo son de 50-50, pues hay suficiente tiempo para que la ciencia llegue a un equilibrio, pero puede que en los próximos 100 años sufra un gran desastre natural y todos los avances desaparezcan. Estos son los 6 defectos del cuerpo humano o problemas de diseño que hacen más compleja la vida. Número 1. Faringe compartida. Los humanos deben usar la misma cavidad para respirar y comer. Es imposible, por ejemplo, reír y tragar al mismo tiempo. Esto ha causado innumerables muertes a lo largo de la historia, debido a que el flujo de aire se bloquea y provoca asfixia. Número 2. Alimentación difícil. Mientras animales como el koala se alimentan de una planta específica, los humanos necesitan una dieta variada. Esta condición también ha obligado al hombre a manipular dramáticamente su medio ambiente. Además, el organismo no está preparado para muchos alimentos. Número 3. Resfriados comunes. El drenaje de la cavidad nasal es uno de los peores diseños del cuerpo humano, según Lenz. Al estar ubicado en la parte superior de la cabeza, provoca que los seres humanos adquieran, en promedio, 200 veces más resfriados y otro tipo de infecciones que otros animales. Número 4. El ADN como enemigo. Otra característica de los humanos es que padecen enfermedades autoinmunes en las que las propias células atacan al organismo, como en el cáncer. La división celular es un juego muy peligroso e innumerables mutaciones pueden desencadenar tumores incontrolables. Número 5. Huesos inservibles. Los pies y las muñecas tienen muchos huesos porque los ancestros necesitaban pies y manos flexibles para agarrar las ramas y subir a los árboles. Cuando esto cambió, estas partes se hicieron más rígidas, pero no desaparecieron. Esta herencia hace al hombre más propenso a fracturas, esguinces y lesiones. Número 6. Un solo juego de dientes. La evolución se quedó corta en este aspecto, pues solo proporciona un conjunto de piezas dentales para la vida adulta, una señal de que solo los prepara para la reproducción, un período de crianza de hijos y no mucho más. A tiburones y cocodrilos les crecen múltiples toda su vida. Y ahora, ¿qué opinas tú de lo planteado por este experto? ¿Sufres de alguna de las dolencias provocadas por los defectos que nos trajo la evolución? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.